Mi propia madre dijo, no puedo conservar un trabajo, declaró en mi contra. Entonces el presidente del Tribunal Supremo se levantó y declaró, lleva años siendo juez. Mamá se quedó paralizada, el sonido en la sala se evaporó, cada palabra se desvaneció, dejando solo el leve zumbido de las luces fluorescentes. Mi propio abogado, un buen hombre de un bufete civil, tenía la boca entreabierta. Miraba al fondo de la sala, donde acababa de ponerse de pie un general de 4 estrellas con uniforme de primera clase. Cada condecoración en el pecho del general Wallace contaba una historia de servicio y de compromiso. Era el presidente del Tribunal de Apelaciones Penales del Ejército, y no se esperaba que hablara. Mi madre estaba en el estrado de testigos, con el rostro cubierto de una fingida autocompasión momentos antes. Ahora estaba en blanco. Le había estado explicando al juez por qué no era apta para la custodia de mi propia sobrina. Es un patrón, dijo, con la voz impregnada de triste preocupación. Aña es brillante, pero le falta perseverancia. Simplemente no puede conservar un trabajo. Entonces el general Wallace se levantó y su voz cortó el aire, un trueno sordo que no necesitaba micrófono. Durante 8 años repitió, con la mirada fija en el juez civil, pero sus palabras apuntaban como munición de precisión al estrado de los testigos. El mayor Sharma, futuro coronel, ha presidido algunos de los tribunales militares más complejos de la Armada. Hizo una pausa, dejando que la declaración se asentara. Su señoría, su tasa de retención en el tribunal es ejemplar. Mi madre tenía la mandíbula bien cerrada, pero no emitía ningún sonido. La historia que había creído durante 20 años, la que había usado para definirme ante familiares y vecinos, acababa de ser desmantelada públicamente. Esto no era solo una audiencia de custodia, era una difamación y su principal arma había quedado inutilizada. No sentí triunfo, sentí un dolor profundo y familiar porque sus palabras, por muy poderosas que fueran, no pudieron borrar el recuerdo de dónde empezó todo. Su defensa de mi presente no pudo silenciar el fantasma de mi pasado. Tenía 19 años otra vez, sentada en nuestra sala, el aire impregnado de olor a pulimento de limón y decepción tácita. Dejé la carpeta de reclutamiento del ejército sobre la mesa de centro. El papel era brillante y fresco al tacto. Se sentía como el pomo de una puerta. Había sacado unas notas excelentes. Estaba cualificado para el programa de estudiantes básicos del fiscal general. Era un camino, un futuro, una salida. Ni siquiera miró los papeles, simplemente suspiró, el mismo suspiro de agotamiento que oí hoy en el estrado. Un suspiro que decía que yo era otra vez un problema que había que gestionar. Ana, cariño. Otro proyecto, dijo con voz suave, que siempre era peor que cuando era cortante. El ejército. Ni siquiera podías aguantar una temporada completa en el fútbol. Nunca terminas lo que empiezas. Ahí estaba, el veredicto que me había dado hacía años. Tienes que ser realista, había añadido. Esa era su arma favorita, el realismo. Un martillo que usaba para destrozar cualquier sueño que no fuera lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano. Su realismo era una jaula construida para mantenerme a salvo y pequeño. La miré de verdad, y por primera vez no vi a una madre, vi a una guardiana. Ella custodiaba la salida a la única vida que podía imaginar para mí, y ni siquiera se dio cuenta. Dejé la carpeta sobre la mesa, no discutí, no alcé la voz. La decisión se solidificó en mí entonces, no como el agua que se congela, sino como el acero que se templa. La furia ardiente se convirtió en una determinación fría y firme. Supe en ese momento que tenía que conseguir mi propia llave, y si no la encontraba, la falsificaría yo mismo. Mi madre llamó a un campamento de verano de entrenamiento básico con armas. Me envió exactamente una carta dentro de un paquete lleno de cosas que no me permitían tener. Podía oler el chocolate civil a través del cartón. La carta decía, espero que te diviertas con tu etapa. Solo recuerda que siempre puedes volver a casa cuando termines de jugar a los soldados. La leí 2 veces, sentado en mi baúl mientras toda la bahía dormía. Luego rompí el papel en cuadritos minúsculos y precisos. Desmonté mi M16 por 10ª vez esa noche. El olor a disolvente CLP. Afilarme la nariz hasta que me quedé en carne viva y no pude hablar, jugando. Tenía fracturas por estrés que me cubrían las espinillas y un sargento de instrucción que parecía pensar. Mi alma necesitaba ser desintegrada y reconstruida con arena.
No se equivocaba, no solo estaba aprendiendo a marchar, estaba aprendiendo a terminar. Cada marcha de 19 kilómetros que completaba con los pies ensangrentados era un argumento de cierre. Cada litera perfectamente hecha era una declaración jurada contra sus dudas. La escuela de aspirantes a oficiales era peor. No se trataba de romperte el cuerpo, se trataba de poner a prueba tu mente. No solo te quieren fuerte, te quieren inteligente bajo presión, capaz de liderar cuando todo sale mal. Durante la prueba final de navegación terrestre, todo salió mal. La oscuridad cayó como una cortina, el bosque se tragó la luz, la lluvia empapó mi mapa hasta hacerlo papilla. El peso de mi equipo me hundió en el barro, estaba perdido, y solo podía oír la voz de mi madre, tan clara como si estuviera justo detrás de mí. Mira, te metes en un lío, nunca terminas lo que empiezas. Me deslicé por el tronco de un pino, con la brújula inservible en mi mano temblorosa, y casi me doy por vencido, casi le dejo acertar. Entonces, una voz distinta interrumpió el ruido. Mi sargento instructor de Fort Jackson, un recuerdo tan vívido que parecía una orden. Sharma, levántate. El objetivo es avanzar. El objetivo siempre es avanzar. Me levanté, dejé de entrar en pánico y comencé a ejecutar los fundamentos. Triangular mi posición desde la cresta, confiar en mi ritmo, avanzar con determinación. Encontré la última estaca medio enterrada en el barro. La lluvia me pegaba el pelo a la cara. Tenía 30 segundos de sobra. No solo aprobé, aprendí a silenciar su voz con el sonido de mis propios pasos al avanzar. La facultad de Derecho era una guerra distinta. El ejército me pagaba el dineral, lo que significaba que mi promedio era propiedad suya. Mientras mis compañeros estaban en reuniones sociales preocupándose por la deuda estudiantil, yo estaba en el edificio Rock a las 05:10 haciendo PT y preguntándome cómo presentaría un caso de contratos después de un simulacro de familiarización con la máscara de gas. Me gradué dentro del 10% superior de mi clase. Le envié una invitación a mi madre, una cartulina gruesa y cara que parecía un obsequio. Ella respondió que no, era una mala época del año para viajar. El día que me nombraron capitán del núcleo del fiscal general, vestía mi uniforme de gala, con las barras de oro pesadas sobre los hombros. Fue la culminación de 7 años de negarme a renunciar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo después de la ceremonia. Era ella. El mensaje de texto tenía 4 palabras. Felicidades por el nuevo trabajo. Luego llegó un segundo mensaje. Espero que este se quede grabado. Mi primera oficina como consejo de prueba no tenía paneles de madera. Era una caja metálica tirada en medio del aeródromo de Bram, un lugar que alcanzaba los 48 de KLC durante el día y olía constantemente a polvo y combustible de avión. Mi biblioteca jurídica era una caja resistente llena de manuales, y mi única ventana daba a un terreno de grava lleno de vehículos blindados. Este era el trabajo que mi madre no podía comprender. Ejercer la abogacía donde el derecho mismo se sentía como un idioma extranjero en un lugar donde el caos era la lengua materna. Mi abogado defensor de planta, era el teniente coronel Wallace. Tenía una mirada que desprendía pintura y fama de ser más duro que las montañas que nos rodeaban. Esperaba la perfección, sobre todo cuando todo se desmoronaba. Un mes después de mi llegada al terreno, mi primer caso importante llegó a mi escritorio. Un soldado raso, de apenas 20 años, había disparado contra un vehículo civil en un puesto de control construido a toda prisa. Un adolescente murió en la parte trasera. La versión oficial de la unidad era inocua. El coche aceleró. El chico hizo una llamada instantánea. La defensa ya lo pintaba como un héroe, protegiendo a sus hermanos en una situación imposible. Wallace dejó caer el grueso expediente sobre mi escritorio metálico. El golpe sordo resonó en el pequeño espacio. «Encuentre la verdad, capitán», dijo con voz tranquila pero rotunda. No es la respuesta fácil, no es la historia que quieren contar. La respuesta fácil era aceptar la versión de la unidad, pero el expediente era un caos de declaraciones contradictorias y cronogramas imprecisos. Era como el OC de nuevo, un mapa que no podía leer en una tormenta que no podía ver. Me sentí perdido. Recordé la voz en mi cabeza ese día en el bosque. El objetivo era avanzar, así que avancé. Me puse todo el equipo y pedí que un Humvee me llevara al puesto de control. Recorrí el terreno yo mismo, con el sol pegando fuerte en el casco, intentando ver el mundo a través de los ojos de aquel joven soldado. Luego fui al taller de inteligencia de SUS-2.
Pedí que sacaran todos los fotogramas de las grabaciones de Overwatch tomadas con drones desde el momento del incidente. Durante 2 días estuve sentado en la oscuridad, con los ojos ardiendo mientras observaba los pies granulosos en blanco y negro en un bucle. Y entonces lo vi, un detalle tan pequeño, tan fugaz. Era casi nada. Justo antes de que el soldado levantara su rifle, un diminuto destello pixelado apareció en la parte trasera del coche. No se estaba abalanzando, no estaba acelerando. Las luces de freno del coche habían parpadeado. El conductor dudó. El soldado no había mentido en su declaración. Simplemente había recordado mal, presa de un estrés inimaginable. Había visto una amenaza donde solo había miedo. En el tribunal, recluido en una tienda de campaña sofocante y llena de arena, no lo pinté como un monstruo. El Consejo de Defensa, un capitán astuto de otra unidad, argumentó apasionadamente sobre la niebla de la guerra, y tenía razón, pero presenté las imágenes del dron. Describí la cronología fotograma a fotograma. Pinté una imagen de la trágica negligencia criminal derivada del incumplimiento de las normas de combate establecidas. Cumplir esas normas era su trabajo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Obtuvimos la condena por homicidio culposo, pero en mi alegato de sentencia solicité al panel una condena de prisión, no una baja deshonrosa que lo acompañaría de por vida. Argumenté que su servicio hasta ese terrible momento había sido honorable, que desecharlo no traería de vuelta a la víctima, pero que cumplir la ley con misericordia reforzaría nuestra lucha. Wallace lo observó todo desde el fondo de la tienda, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Después, mientras yo recogía mis archivos, se acercó, guardó silencio un largo momento, luego asintió con una sola inclinación brusca de la barbilla. «Buen trabajo, capitán», dijo. Viniendo de él, era como un hierro, había aguantado, había descubierto la verdad. Este trabajo no era solo una permanencia, me definía. El ascenso a mayor no era una fiesta, era una transferencia de peso. La hoja de roble dorada en mi hombro significaba que ya no era solo el abogado en el tribunal, era el jefe de justicia de toda una brigada aerotransportada en Fort Bragg. Mi teléfono sonaba a todas horas. Un comandante llamaba por el análisis positivo de un soldado. Un sargento primero necesitaba orientación sobre una junta de separación administrativa. Cada expediente que llegaba a mi escritorio era una vida, una carrera en juego. Mis recomendaciones tuvieron consecuencias que repercutieron en todo el cuartel. Empecé a asesorar a los jóvenes capitanes, recién salidos de la escuela Hack, con sus uniformes aún almidonados y sus rostros con una mezcla de entusiasmo y terror. Me veía reflejado en ellos una década antes. Anotaba con mi bolígrafo sus escritos legales y les transmitía la única lección que importaba, la que Wallace me había dado. Encuentren la verdad, les decía, dando vueltas a un punto débil en su argumento, no a la respuesta fácil. La verdad es su único cliente. Era bueno en mi trabajo. Mis informes de evaluación de oficiales eran impecables, llenos de frases como potencial ilimitado y dominio del derecho militar. Esa reputación me valió una estancia en el Pentágono. Pasé del lodo de Carolina del Norte a los pisos pulidos del Anillo E, el corazón de la máquina. Odiaba el tráfico de la circunvalación, pero entendía la misión. Aquí, la ley no se trataba de un solo soldado. Se trataba de redactar políticas que afectaban a cientos de miles. Mi oficina era una pequeña caja sin ventanas, pero era mía. Una tarde llamé a mi madre. Le dije que me habían asignado a un grupo de trabajo que estaba revisando por completo la política de respuestas a agresiones sexuales del Departamento de Defensa. Era un trabajo delicado, difícil e importantísimo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír el zumbido de la comunicación, un sonido como de distancia vacía. Entonces su voz: «Ay, Anna, qué desagradable». Otra pausa. «¿Estás segura de que te queda bien?», como si la justicia fuera agradable, como si se tratara de mi consuelo. La conversación terminó rápidamente después de eso. Su pregunta fue un impacto que detonó más silencioso que un artefacto explosivo improvisado, pero el cráter que dejó fue igual de profundo. El día que ascendí a teniente coronel, me encontraba en un escenario del auditorio de Fort Myer. Mi comandante me colocó la hoja de roble plateada en cada hombro. Miré los asientos reservados para la familia. Estaban vacíos. Después de la ceremonia, me encontró un joven capitán al que había asesorado en Bragg. Iba camino a su propio despliegue.
Se puso firme y me dedicó mi primer saludo militar como teniente coronel. El sonido de su mano golpeando su gorra de patrulla, nítido y claro, me miró directamente a los ojos. Se lo ganó usted, señora, más que nadie. Esa noche, en mi tranquilo apartamento de Arlington, pensé en llamar a mi madre. Mi pulgar se cernía sobre su nombre en la pantalla, pero no lo pulsé. Hablamos del tiempo el domingo siguiente. Fue más fácil. Su silencio sobre mi carrera se había convertido en un muro entre nosotros, construido ladrillo a ladrillo con cada logro ignorado. Tenía un trabajo, tenía toda una carrera, la había conservado, la había construido, y lo había hecho completamente solo. La soledad de esa constatación fue más fría que cualquier invierno que haya pasado en Fort Drum. La lista de oficiales seleccionados para el Tribunal de Primera Instancia del Ejército se publica una vez al año. Es uno de los nombramientos más respetados y competitivos de todo el cuerpo de HAC. Estar en esa lista es como recibir un veredicto sobre toda tu carrera. Cuando vi mi nombre no sentí una oleada de euforia, simplemente sentí tranquilidad. Fue el cierre de un círculo que había comenzado en la sala de mi madre hacía 20 años. El final de un largo debate. El curso de juez militar fue lo más intelectualmente exigente que jamás había hecho. Durante más de una década, mi trabajo había sido luchar, defender, ganar. Ahora tenía que desaprenderlo todo. Hay que despojarse de los prejuicios, de los instintos de fiscal o de abogado defensor. Tu único cliente es la ley misma. Tu único objetivo es un juicio justo. Mi investidura estaba programada para una fresca tarde de otoño en el juzgado de Fort Belvoir. La gran sala revestida de madera estaba llena de la única familia que me quedaba, colegas, comandantes y los jóvenes jaguars a los que había guiado, con rostros radiantes de orgullo. En primera fila estaban mis amigos más cercanos de mi periodo en el Pentágono, y junto a ellos un asiento vacío. Le había enviado a mi madre una invitación con 2 meses de antelación en un sobre grueso de color crema. Incluso usé una estampilla con una bandera. Parecía un tratado de paz definitivo, una última oferta de rendición. Una semana antes de la ceremonia llegó una tarjeta por correo. Era una tarjeta genérica y barata con flores de acuarela en el frente y la frase "muy orgullosa de ti" en letra dorada. Dentro, con su familiar caligrafía circular, había escrito: muy orgullosa de su nuevo puesto. Siento no poder ir. El jardín necesita acondicionamiento para el invierno. El jardín. El general Wallace, ahora juez principal del Tribunal de Primera Instancia del Ejército, presidió la ceremonia. De pie ante el atril, la bandera estadounidense y los colores del ejército lo flanqueaban. Y habló de mi historial, habló de mi servicio en Afganistán, de mi valentía moral y de un complejo caso de homicidio involuntario. Mencionó mi liderazgo en Fort Bragg y mis informes de evaluación de alto nivel. Estaba leyendo la historia oficial de mi vida, la que había escrito con barro y sudor, y miles de páginas de escritos legales, los que mi madre se negaba a leer. Entonces me llamó: Teniente Coronel Sharma, por favor, acérquese al estrado. Me paré frente a él con mi uniforme de gala, la espalda recta y las manos firmes. Levantó la pesada túnica negra. Mientras me la ayudaba a ponérmela, colocándola sobre mis hombros, sentí su peso. Era más que tela, era el peso de cada decisión futura que tomaría, y mientras la bata se acomodaba, mis ojos recorrieron la multitud y se posaron en esa silla vacía de la primera fila. Tenía una pequeña tarjeta blanca que decía reservado. En ese instante de silencio lo comprendí. No estaba ausente por estar ocupada. Estaba ausente porque mi éxito era un idioma que se negaban a aprender. Mi carrera no fue una etapa, fue el trabajo de mi vida. Y en su historia, eso significaba que había fracasado. En su versión del mundo, yo seguía siendo la chica que no pudo terminar la temporada de fútbol. Me ajusté la bata. Era un peso pesado, pero era mío. Lo había llevado hasta allí. Finalmente dejé de esperar a que me viera. Tenía un trabajo que hacer. Tras el discurso del general Wallace, el ambiente en la sala cambió. El testimonio de mi madre, que se suponía sería el golpe de gracia para mi persona, se reveló de repente como lo que era: una historia de fantasmas, una ficción que se había estado contando a sí misma durante 20 años, y acababa de conocerse bajo la cruda luz de un tribunal. El juez, un hombre que había lucido cansado toda la mañana, ahora parecía completamente despierto. Levantó una mano, silenciando al abogado de mi madre,
quien había empezado a protestar. Tomó mi expediente, mi hoja de servicio, mis evaluaciones de desempeño, las cartas de apoyo de mi cadena de mando y, por primera vez, creo que las leyó. Miró desde las páginas al general Wallace, quien había retomado su asiento silenciosamente. Miró a mi madre en el estrado, cuya convicción se desmoronaba en confusión. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Vio a una teniente coronel, una jueza del ejército de los Estados Unidos, no a la hija voluble y poco fiable de un cuento trillado. El fallo final fue rápido. Su testimonio fue desestimado por considerarlo una opinión sin fundamento. Me fue concedida la custodia de mi sobrina, hija de mi hermana, que había quedado a mi cuidado. El gavilán cayó con un último crujido de madera. Se acabó. Mi sobrina, que había estado sentada tranquilamente con un auxiliar judicial, se acercó y sus pequeños dedos rodearon los míos. Un ancla silenciosa y confiada en medio de los escombros de las últimas horas. Afuera, en el pasillo de mármol, mi madre esperaba. La conmoción había desaparecido, reemplazada por una frágil y nerviosa actitud defensiva. Solo intentaba ser sincera, Aña, dijo con voz tensa. Me preocupas por ti, por toda esa responsabilidad, solo quiero que seas feliz. Y lo vi entonces con perfecta claridad. No era malicia, era miedo. Tenía miedo de un mundo que no entendía, de una hija que había superado por completo la pequeña caja fuerte que ella misma había diseñado para ella. Su idea de felicidad era una vida sin riesgos, sin cargas. Mi vida se basaba en ambas. La miré a la mujer cuya aprobación había sido el fantasma que perseguía a través de continentes y durante 2 décadas de servicio. La mujer cuya duda había sido el combustible de mi motor durante tanto tiempo y ya no sentía ira, simplemente me sentía agotada. La guerra había terminado. Sé que lo hiciste, dije, y mi voz sonó incluso serena, pero estabas contando tu historia, no la mía. La miré a los ojos. He tenido un trabajo, he construido una vida. Soy juez en el ejército de los Estados Unidos. No lo dije con rabia ni orgullo, lo dije como si fuera un hecho, como si dijera mi nombre, mi rango y mi número de serie, porque eso era, la verdad. Apreté la mano de mi sobrina. Tenemos que irnos. Me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás para ver si me observaba. Simplemente mantuve la vista fija en la pequeña mano que sostenía la mía. Durante años la dejé sembrar mis dudas. Dejé que su testimonio resonara en mi cabeza en cada marcha, en cada sala del tribunal, en cada habitación solitaria del cuartel. Pero en esa sala, cuando el presidente del Tribunal Supremo se puso de pie, no me estaba salvando. Simplemente estaba leyendo el veredicto de una historia que yo ya había terminado de escribir. Mi vida es mi testimonio. La túnica sobre mis hombros es mi prueba. Mi madre intentó borrarme de mi propia historia insistiendo en que nunca podría terminar un capítulo. Si alguien alguna vez intentó hacerte eso, si alguna vez intentó decirte quién eres, de qué eres capaz y cuál debe ser tu final, cuéntame en los comentarios cómo escribiste el tuyo.